Buen día, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente de regreso. Y hoy viernes, comenzando este programa Pensamiento Crítico, aquí en la zona oeste y en radiodebase.com y colgados allí de las redes Surcos y Red de Base, redes informativas, redes que nos permiten intercambiar la información de las cosas que pasan en todo el país. Comenzamos este programa, decía, el día más lindo de la semana, un viernes. Y como viernes, no para distendernos, porque siempre tenemos que estar alertas y atentos y viviendo la realidad cotidiana, pero también debemos darnos, a través de la poesía, ese espacio que todos necesitamos para poder mirarnos hacia adentro y como decía alguien alguna vez, retroceder un paso para luego avanzar dos hacia adelante. Un poeta que fue vecino nuestro, que es de aquí, de la zona oeste, claro, ya no nos acompaña él físicamente, pero un hombre que también supo ser parte del nuevo cancionero, allí por los años 60, 70. El poeta es Hamman Lima Quintana y quiero compartir con ustedes una hermosa poesía, un hermoso poema que se llama Gente Necesaria y que quiero leerles. Él dice: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas y con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Lima Quintana. Y ojalá todos nosotros encontremos a la vuelta de la esquina o donde sea gente necesaria. A diario yo la encuentro, gente necesaria. Y como alguna vez dijo también un gran filósofo, gente imprescindible. Esos que luchan toda la vida precisamente para conseguir un mundo mejor. Y en ese camino estamos nosotros hace unas cuantas décadas, en distintas situaciones, a veces más agudas, más graves, más esdrújulas, pero allí venimos transitando un camino que, bueno, es el camino que nos toca, que es el de luchar para que el mundo sea mejor, la Argentina sea mejor. Y vaya que hemos tenido vaivenes. Algunos de nosotros nacimos en el golpe militar de 1955, aquel que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Luego de eso también fuimos parte a nivel internacional de ser, digamos, el coletazo final cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial y ver cómo el mundo se acomodaba a través de aquel acuerdo de Yalta donde se repartieron el mundo. Y ser también parte de esa Guerra Fría que comenzó, así llamada, entre los Estados Unidos y Rusia para ver quién tenía la supremacía del mundo.
en esos conflictos que llegaban a nosotros, no con la rapidez que llega hoy la información, pero de la cual éramos parte. Después fuimos partes de la Guerra de Corea, y vimos allí al poderoso del norte las intenciones que tenían sobre países que tenían riquezas naturales. A la vez leíamos libros como Las Venas Abiertas de América Latina y nos dábamos cuenta de que esa historia que habíamos tenido allí con los reinados españoles o portugueses seguía estando vigente en nuestros territorios. Porque lo que querían antes es lo que quieren ahora y lo han logrado en buena medida, es llevarse nuestros recursos primarios, naturales. Y allí vino que la Argentina era el granero del mundo. Esa era un poco la función que teníamos nosotros en esta tierra irredenta de América del Sur, con 4 climas, con extensiones enormes de territorio, con pequeña población, con una pampa húmeda que podía dar los granos y la carne para esos poderosos. Después descubrieron, o ya habían descubierto en realidad, porque allí nos dimos cuenta de las riquezas minerales que teníamos, también con la voz más baja se iban llevando los minerales de nuestro país. Después vino la guerra de Vietnam, y paralelamente a la guerra de Vietnam vino el asesinato del hombre tal vez más lúcido y más altruista que conoció la historia de la humanidad, el asesinato de Ernesto Che Guevara. Y veíamos también la batalla de Argelia, aquellos países que querían independizarse, y vimos el avance en toda África a partir de eso, de más de 100 naciones libres que nacían, pero siempre con ese pie del yugo, ya sea holandés, francés, inglés y luego norteamericano. Y aquí en Argentina vivimos esos procesos de proscripciones, como lo tuvo el peronismo durante 18 años. Y allí surgió entonces la Revolución Peruana, donde Carlos Mariátegui marcaba un poco desde su pensamiento dónde teníamos que ir. Y allí tuvimos en la Argentina sucesivos golpes militares, porque la oligarquía tenía su brazo armado que podía dar los golpes y tomar el poder y hacer lo que quisieran con nuestro país. La presión de tanta gente, de tanta tarea, de tanta muerte, hizo que empezara a verse aquel método que usaron los franceses en Argelia, y allá por el año 61-62 en las escuelas militares de la Argentina vinieron esos señores torturadores y asesinos de Francia a dar cátedra de cómo tenía que reprimirse. Y en los años 62 precisamente también ese cambio del mundo, porque surge el petrodólar, donde da una secuencia distinta por qué cosas se peleaban. Y entonces pudimos ver el plan Conintes, la represión esa interna hacia la resistencia peronista. Después pudimos ver más directamente el 22 de agosto, aquel fusilamiento entre Trelew, aplicando lo que ellos llamaban la ley de fuga. Y después volvió un gobierno popular, cuando la lucha era por la patria socialista o la patria peronista. Después muere Perón y viene el golpe del 76, con una represión atroz, que algunos dicen no pensada y que nosotros todos sabíamos que era ya bien pensada, porque aún en el gobierno de María Estela Martínez de Perón habían iniciado
esa experiencia de lo que le llamaron guerra sucia a través de la AAA. Más de 2000 desaparecidos y asesinados en ese periodo. Y luego lo hicieron desembosadamente. Con este cuento de la sinarquía internacional y que había que combatir a los grupos subversivos, tuvimos 30.000 detenidos, desaparecidos y asesinados. Los mejores cuadros de la dirigencia juvenil están desaparecidos y asesinados. Dirigencia, digo, a todos los niveles. Y ahí se empezó a instalar el terror y el miedo en la sociedad. Bueno, luego ya conocemos la historia, la lucha de los derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de la militancia de todos nosotros, reclamando y buscando por nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y volvió la democracia. En el año 83 volvió la democracia. Y luego de esos periodos con hiperinflación y problemas, y que los políticos nunca tomaron la posición correcta para liberar al país, llegamos a los años 90 con el menemato. Y un dato internacional interesante, allí la caída del muro de Berlín. Y esas dos potencias, que eran Rusia y Estados Unidos, prevalece una, el imperio de Estados Unidos. Y entonces desde ahí un nuevo avance, muy profundo, hacia querer recuperar territorios, posiciones que habían estado en pugna en su momento. Y ahí aparece lo que conocemos como el neoliberalismo en nuestros países a través del menemato. Tanto daño que nos ha hecho y tanto daño que aún seguimos teniendo de esas cuestiones. Y luego tuvimos gobiernos que fueron de coqueluche y tuvimos gobiernos que tampoco profundizaron las cosas como hay que profundizarlas, porque tal vez se subestiman. Se buscaron alianzas con grupos muy poderosos que hoy seguimos padeciendo. Me parece que para poder cambiar la taba, las cosas tienen que ser drásticas. Y drásticas para el lado del pueblo, definitivamente. Hoy padecemos un gobierno no solamente oligárquico, neoliberal, títere, sino un gobierno que nos va a dejar secuelas terribles. Y en esto tenemos que empezar a plantearnos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que pretendemos nosotros que hagan los que van a dirigir los destinos del país. Bueno, con pocas esperanzas, por cierto, porque no vemos que los políticos hoy estén interesados en las cosas reales que les pasa a la gente. Están de vacaciones, están peleando a ver sus internitas, y a nosotros, la gente, nos pasan cosas todos los días. No poder pagar la boleta del gas y que te corten el gas, no poder pagar la boleta de la luz y que te corten la luz, no tener el dinero suficiente para poder hacer la compra necesaria en el supermercado. Entonces llega el día 21, 22, 23 y ya allí tenés que empezar a financiarte con tarjetas de crédito, con todo lo que eso implica. Entonces entras en una rueda donde terminas siendo el pelotudo de siempre y te endeudás y tratás de romperte la cabeza para ver cómo haces para resolver esas cuestiones, y en muchos casos te enfermas porque ves que no tenés posibilidad de salir. Y la verdad que esto le pasa a toda la gente, pero no toda la gente trata de resolver estas cuestiones de la forma en que hay que resolverlas. Entonces queda allí deprimida, enferma, malhumorada, y ejerce la violencia a veces con las personas pares de ellos que no merecen esa violencia. La violencia debe ser apuntada para arriba, a los que te están causando estas cuestiones. Pero bueno, la verdad que en tantos años donde
narré partecitas de la historia, pero evidentemente pasaron millones de cosas más. La sociedad ha cambiado. Y hoy está muy sumisa, hoy está más que tranquila. Y entonces, lógicamente, los que dirigen, los que conducen, los que gobiernan, pueden decir lo que se les da la gana y hacer lo que se les da la gana. No se trata de alertar a nadie, se trata de decir nada más que en estos meses que faltan, hasta supuestamente este año electoral donde se van a plantear candidaturas diferentes, este gobierno va a hacer mucho más daño del que ya ha hecho. Y yo creo que aquellos que se llaman oposición o los que dicen que hay otro camino diferente tienen que empezar a plantear punto por punto de todo este daño que nos ha hecho este gobierno, qué es lo que hay que hacer. Y en la Argentina me parece que hay que ser drástico en lo que hay que hacer. Espero que el próximo gobierno que venga, si se llama gobierno de alianza o nacional y popular, o gobierno de transición, como ya nos están queriendo instalar, o ver de qué forma vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional esta deuda que se ha tomado, una deuda tan ilegal y tan ilegítima como otras deudas anteriores que se han tomado. La primera medida que yo propongo, y estando seguro que el próximo gobierno va a ser de un tinte distinto al que tenemos, porque Macri no puede volver a ganar, o alguien que represente los intereses de Macri no puede volver a ganar las elecciones. Lo primero que hay que hacer es no permitirles salir del país a todos estos personajes del gobierno, a todos los niveles que tenemos actualmente. Creo que lo primero que hay que hacer es eso, instruir a la justicia para que ninguno de estos, desde Macri para abajo, puedan salir del país. Porque estos deben ser juzgados y estos deben ser puestos en cárcel. Segunda medida, desconocer con el Fondo Monetario Internacional cualquier deuda que este presidente ha tomado. Que la pague este presidente y todos sus secuaces, porque el daño que han hecho es mayúsculo. Y la verdad que no se puede permitir eso. Ya dije 2 medidas, así, 2 medidas. En el próximo bloque vamos a empezar también a plantearle qué cosas creemos nosotros, desde aquí, desde Radio de Base, desde este programa Pensamiento Crítico, que deben hacerse. Así comenzamos con una bella poesía, esta de Lima Quintana, Gente Necesaria, para este viernes bello de enero, un viernes que es el día más lindo de la semana, porque nos queda sábado y domingo para compartir con los nuestros. Bienvenidos a este programa Pensamiento Crítico a Radio de Base. Mi nombre es Antonio Martínez Noroni y recuerden que www.radiodebase.com pueden escucharnos, pueden levantar de allí nuestros programas y también recuerden que pertenecemos a una red nacional que es Red Surcos y Red de Base, llegando a 160 radios de todo el país y con orgullo latinoamericano decimos, llegando a 2 radios de Uruguay y a una radio de la hermana República de Chile. Buenos días, acá estamos nuevamente.